y uno lo que planteaba es que efectivamente se maquillan. ¿Qué es maquillar? Maquillar es mostrar lo más bonito que tengo, ocultar lo más bonito, lo más feo que de repente no quiero que alguien vea, pero hay un proceso de producción, como dicen los argentinos, en cada uno de nosotros, y en las cifras depende de cómo se lean, también de alguna manera están. Yo me acuerdo que el Ministerio del Interior dijo que, y me pareció muy interesante, pero también a veces esas miradas externas, no importa si son partidarias, técnicas o de la propia comunidad, tienen que hacer notar esos detalles. Cuando dice que el riesgo de morir en una rapiña era de un determinado porcentaje. El análisis que hacíamos desde el punto de vista técnico era que quien tiene el riesgo de morir en una rapiña es todo aquel que participa de una rapiña, entonces el número era mucho más importante. Pero ese tipo de cosas hay que aprender a verlas y analizarlas en ese sentido. Un estudio que hicimos del periodo 2010 nos daba arbitrariamente un número que lo tengo represente, que era 202.988. Yo jugaba con ese número y decía, ¿dónde está la víctima? 202.988. Esas serían víctimas directas de hechos, pero uno pensaba, y si a eso le sumamos las víctimas indirectas y terceros afectados, nos iríamos a un número más o menos de 500.000, 600.000 personas. Si hacemos un dique y sumamos los últimos 3 años, salvo que hayas llegado muy mal, pero muy mal, y te haya pasado los 3 años a ti, hay una acumulación de sentimientos que hacen que esta sensación sea muy importante y que cada actor trate de marcar desde su impronta. Algunos lo harán técnicamente, otros desde el lugar de la política, otros desde juez y parte, que es el actor que está gestionando y gerenciando. Y bueno, son las reglas de juego. Usted afirma que se maquillan las cifras hoy. Yo creo que el maquillado es no con un interés espurio, sino que de alguna manera se están mostrando algunas realidades. Por ejemplo, desde los procedimientos de saturación se lograron determinados éxitos en un lugar y uno dice, bueno, está bueno. Puede ser, ¿por qué no? Pero yo quiero tener cómo verificar y contrastar esos datos y a su vez en la práctica ver cómo funciona. Entonces creo que todos de alguna forma tenemos que transformarnos en un grupo de presión y contralor en el sistema para verificar lo que nos están diciendo, que no está mal, y creo que además hay muy buena voluntad en la génesis de cada una de las acciones. Eso es lo valioso. Claro. Lo que hay que ver es cuál es el resultado y qué es lo que se está haciendo. Si lo vemos en personal capacitado en las calles, si vemos mejor funcionamiento de las respuestas, si en cada uno de los temas hay cambios que sean sustantivos. Claro. A ver, corríjame si no es correcto lo que voy a decir. Hace casi 2 años usted renunció al Ministerio del Interior, entre otras cuestiones por estas divergencias o por entender que lo que mostraba el Ministerio a través de sus datos no se correspondía con la realidad. Básicamente de eso se trata. Sí, mi renuncia se debió fundamentalmente a algo que a mí me pareció bastante inoportuno, que era el no tomar en cuenta determinadas lógicas de trabajo que tenían muchísimos años, como puede ser la Unidad de Apoyo Técnico a la Justicia, el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, entre otras tareas que se llevaban adelante. Claro, Robert, me refiero básicamente para no distraerme sobre este punto. Si usted entiende que en una rapiña hay un 100% de posibilidades que alguien salga afectado, esa cifra pasa por el Ministro del Interior, la revisa y emite otra. ¿Ese fue el punto que le hizo usted renunciar? No. En definitiva, eso creo que tiene que ver con que todos no tienen por qué saber de todo. Yo escuché a un jerarca hace bien poquito en una reunión barrial que estuvimos trabajando en algunos temas, en mi rol de actor social, que decía, yo estoy para gestionar, no tengo que saber del tema. Entonces a veces un ministro no tiene por qué ser el experto en materia de seguridad pública, tiene que aprender a gestionar la seguridad pública. Uno cuando toma decisiones es porque ve que no se acompañan algunas lógicas de trabajo y sí, es notorio, digo, que el alejamiento, por ejemplo, de Rafael Paternain se debió específicamente al manejo de las cifras, pero en definitiva uno lo que vio en todo este proceso es el no contemplar cómo se van gestionando las propuestas y en ese punto yo creo que estamos en condiciones de ver que ha pasado mucho tiempo y que todavía no se han integrado actores sociales tan trascendentes como aseguradoras, empresas privadas en materia carcelaria, pero no solo para edificar. Te digo más, habría que poner quizás una mirada en una gestión privada del sistema carcelario que quizás
se le pague por el nivel de baja reincidencia y se mejore lo que pueda ganar por cada uno de los reclusos. Yo que sé, hay que tener miradas muy abiertas Sí. en esta materia. Bueno, de hecho, hoy se está considerando que el proyecto público-privado o la participación público-privada puede redundar en algunos beneficios como los que usted señala. Ninguna duda. Ya que hablaba de su renuncia, me pregunto si la renuncia de un jerarca, y en este caso del más alto cargo en el ministerio, que es el del titular, cambian algo. O sea, reclamar por parte de la oposición que renuncie el ministro, ¿soluciona? Yo creo que son como signos, o sea, son gestos que de alguna manera son los instrumentos que tiene un actor político como para poder manejarlo. Yo creo que lo que sí debe haber es muchísima autocrítica y poder trabajar en el acierto o en los errores, conformando una gran verdad entre todos y cada uno de nosotros. El sentimiento, la sensación de inseguridad o de seguridad, a mi criterio, quizás teniendo no solo un matiz, sino una discrepancia importante con quienes dicen que la seguridad es objetiva o subjetiva. Yo creo que la seguridad pública siempre es subjetiva. Claro. Y el impacto de lo que les pasa a las víctimas debe ser tenido en cuenta, y yo creo que eso también es un debe que creo que las autoridades no tienen, y eso tiene que ver estas y otras de otros gobiernos también, ¿no? Porque yo creo que lo que hay que lograr es una comunicación acorde, que el contenido del discurso también ayude a entender esto. Aparece Bien. la figura del sicario y hasta hace poco le llamábamos ajustes de cuentas. Exacto. ¿Está la situación fuera de control, desbordada? Yo creo que estamos a tiempo para frenar un montón de realidades, pero ya tenemos que tener bien claro que, por ejemplo, algunas organizaciones criminales están actuando en forma muy activa, y a los hechos me remito porque se han comprado vehículos blindados para protección de jueces y fiscales, se ha mejorado con vehículos blindados algunas fuerzas del país, como es la Guardia Republicana. Este hecho con esas características de la muerte del empresario es un mensaje bastante importante que ya hay que tener en cuenta. Este número de homicidios con el que comenzamos este año habla de una percepción de que a veces la cuestión ya se fue de madre, como suele decirse. Mi pregunta es, ¿realmente estamos a tiempo de controlar esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en la medida que haya un trabajo muy proactivo en esta materia y se empiece a analizar cada uno de los fenómenos con criterios no solo policiales. Que ese ha sido uno de los puntos de algunos de los jerarcas que se han retirado, que es la policiación, de tener muchos policías vinculados en la gestión, que de alguna manera es una mirada específica, y yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada mucho más académica, mucho más interdisciplinaria, donde se pueda analizar el fenómeno de las pandillas, las patotas barriales, la violencia doméstica desde otro lugar, que se pueda dar una respuesta mucho más efectiva con medidas concretas en función de cada caso y no con enfoques reduccionistas. Correcto. A propósito de enfoques reduccionistas, se dice muchas veces que hay que actuar con mano dura, se dice o se acusa a la autoridad de ejercer con mano blanda, y se habla de parte de la autoridad de que lo que se quiere es una mano justa. Sí. Una mano justa yo creo que sería lo más adecuado, pero una mano justa está integrada, no hay duda, Por policías y justicia. Por policía y justicia y por todas las manos. Claro. Hay lugares donde está mucho más complicado, como en Centroamérica, con el tema de pandillas y maras, y hay una mano muy firme, y a su vez una mano que recoge a todos aquellos que egresan de estos sistemas. No es nada fácil salirse de una estructura donde hay un mando duro, violento, como puede ser una organización criminal, y encontrar respuestas. Yo creo que eso hay que lograrlo. Bien. Y no es tarea fácil. Un apunte final, a cuenta de seguir hablando de este tema que da para mucho más, es la proliferación de armas. Hoy se sostiene por parte de encumbrados hombres de la justicia que allí está la clave, que hay 400.000 armas registradas, 1 millón y algo probablemente de armas que no lo están. ¿Cómo se hace para desarmar a la sociedad en el sentido de que podamos por lo menos vivir con mayor tranquilidad? Es que hoy es muy difícil, en realidad lo que hay que, creo que ajustando lo que tú decías, yo diría esto.
hay que desarmar a la sociedad que actúa en forma ilícita y que denominamos delincuentes, o ese famoso ejército invisible que suelo denominar. Pero el civil que se arma por miedo. Y el civil que se arma, yo creo, primero que tiene derecho a armarse, lo que sí creo que hay que mejorar es los mecanismos para que se pueda evaluar si esa arma va a impactar adecuadamente en su núcleo familiar, si hay situaciones de suicidio, violencia, las historias, no solo la persona que la va a tener, sino dónde se va a insertar esa arma, y creo que ahí hay que mejorar. No solo los controles, sino las evaluaciones. Pero todos esos controles yo los supero cuando voy a la feria y compro el arma. Exactamente, pero el que lo hace, de alguna forma también debe tener un proceso de socialización, de aceptación de las normas, y en criollo tendríamos en un primer pasito muy rudimentario una persona que en cualquier momento puede tener alguna ilicitud y llegar a matar, como pasó en una feria. Bien, ¿milita en algún partido, Rodolfo? No, he decidido tener, más allá del corazón, que es democrático, republicano, trabajar activamente en los temas sociales. Yo creo que trabajar como profesional en estos temas implica no definirse partidariamente, porque si no, lo contrario, es muy difícil aportar en sociedad. Y lo que sí, todo lo que uno dice puede perfectamente entrar en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en el Partido Independiente o en el propio Frente Amplio. El tema está en que a veces las diferencias hay que aceptarlas, defender las ideas, y aún en la discrepancia quizás arrimar esa forma de pensar para poder integrarla en soluciones que son buenas y para todos, ¿no?